Subes tus YouTube Shorts y en el primer día consiguen crecimiento relativamente grande y después de obtener aproximadamente 1000 visualizaciones para literalmente demostrarse en la plataforma. Bueno, pues es precisamente esto lo que te explicaré el día de hoy y te diré si hay algo o no para que esto pueda cambiar con tus videos shorts. Hola amigos, soy Joseph Gunn y te doy la súper bienvenida a este canal en donde todas las semanas estoy subiendo videos con el fin número uno de ayudarte a crecer dentro de YouTube. Antes que nada te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Con la salida de los YouTube Shorts, cientos de miles de canales, por no decir millones, salieron como locos a hacer y subir sus videos cortos a la plataforma con la ilusión que este tipo de formato le trajera muchas más visualizaciones que los videos normales. Y en teoría esto debería funcionar de esta forma, ya que este tipo de videos no son buscados como el formato tradicional de YouTube, que sí es a través de las búsquedas de los usuarios y en las recomendaciones por parte de YouTube, cuando percibe que nuestros videos pueden gustarle a espectadores que ya han visto contenido similar. YouTube Shorts básicamente era una reproducción aleatoria de contenido para diferentes audiencias esperando obtener o generar entretenimiento a sus nuevos usuarios. Y digo era en palabras mayúsculas, ya que eso fue lo primero que se hizo cuando habían pocos videos cortos en la plataforma. Pero este tipo de recomendación aleatorio se modificó una vez que más y más videos fueron subiéndose a YouTube Shorts. En este momento las recomendaciones de los YouTube Shorts funcionan muy similar a los videos largos y tiene que ver con las actividades e interacciones previas que han tenido los espectadores para que YouTube considere mostrarle un contenido o el otro. Por ejemplo, si una persona demuestra interés en contenido de gatos, pues YouTube Shorts comenzará a mostrarle más y más videos referentes a gatos y así sucesivamente con cualquier otro contenido que ese usuario vea con mayor frecuencia. Bueno, pero hasta ahí todo bien con relación a los intereses de los usuarios con algunos contenidos y cómo YouTube entrega más visualizaciones a algunos videos que a otros. Pero la pregunta por la cual ustedes están aquí y seguramente les ha pasado a muchos de ustedes es: ¿por qué los YouTube Shorts llegan a los 1000 visualizaciones y después no se muestran más? Seguramente algunos de ustedes habrán experimentado comportamientos diferentes y tendrán uno que otro short con más visualizaciones, pero en su gran mayoría consiguen este mismo comportamiento de las 1000 visualizaciones. Bueno, esto sucede debido a que los YouTube Shorts son recomendados más o menos dependiendo de su retención y entre mayor sea ella, pues mejores resultados tendrán nuestros videos. Claro, ninguna novedad hasta ahí, lo sé, pero calma, ya que te voy a continuar explicando. Pero ¿cómo YouTube Shorts sabe si un video tiene una buena o una mala retención? Básicamente con las visualizaciones que va obteniendo de la audiencia, pero estos datos son relativos y necesita tener un número de visualizaciones estándar para determinar si esta retención realmente es buena o mala. Y es por esto que quiero explicar esto mucho mejor. Cuando sale un video short de cualquier canal, es enviado a un grupo de personas determinado por el algoritmo. Vamos a suponer que sean unas 100 personas y una vez que estas 100 personas decidan ver o no el video, YouTube Short comienza a recopilar datos. Si de estas 100 personas la retención fue buena o considerablemente buena, le enviará este video a otras 100 personas más y así conseguirá nuevamente tomar datos de retención del video. Y si de estas otras 100 personas su retención continúa siendo buena, pues comenzará a recomendarlo a otras 100 personas y así tomará más y más datos. Y todo esto hasta llegar a las 1000 visualizaciones. Una vez que YouTube obtiene 1000 visualizaciones, ya sabrá perfectamente bien la retención real del video y si la misma no es buena en comparación a la competencia, dejará de mostrarlo casi que para siempre y es por esto que ustedes observan una parada tremenda en las visualizaciones de sus YouTube Shorts. O sea, que YouTube sí nos ayuda con la divulgación del contenido, pero una vez que nuestros Shorts llegan a las 1000 visualizaciones y los números no son buenos, pues no lo muestra más. ¿Y cuáles son unos buenos números de retención para nuestros videos Shorts y que así YouTube comience a recomendarlos más en la plataforma? Pues con los YouTube Shorts estos números son totalmente diferentes que los videos largos, porque si de un video largo de por ejemplo 10 minutos un porcentaje de retención muy bueno está por encima del 51%, pues para los YouTube Shorts estos números son totalmente locos y absurdos al mismo tiempo. Para que tengan una idea, un YouTube Short con una excelente retención se encuentra por encima del 180%. Estoy seguro que muchos de ustedes estarán agarrando la cabeza y diciendo ¿qué? 180% de retención. Y la verdad, amigos, es que sí, y eso que estoy hablando de una muy buena retención, pero no excelente. Pero ¿cómo un video consigue tener un porcentaje de retención superior al 100%? Bueno, esto sucede debido a la duración de los YouTube Shorts y al ser videos tan cortos, pues una persona a la cual le guste ese video
muy seguramente lo repetirá más de una vez y es así que se generan porcentajes de retención más altos al 100%, ¿ok? Y es cuando se consiguen estos porcentajes altos que adivinen qué pasa. Pues YouTube recomendará cientos de miles de veces más este video, ya que sale de la curva de la retención habitual. Es por esto que nuestros shorts necesitan ser muy poderosos en la totalidad del video y no vale la pena hacer un video de 45 segundos si la verdad no consigue retener a la audiencia ni la mitad de este tiempo. Recuerden que necesitamos hacer shorts que generen impacto y que generen que las personas vean el contenido más de una vez, ¿ok? Esto les asegurará que esos shorts que llegan a 1000 visualizaciones pasen muy rápido la barrera de los cientos de miles de vistas en pocas semanas. ¿Y qué elementos deben contener nuestros shorts para que sean más mostrados por YouTube Shorts? 1. Un título que sea explícito con relación al contenido que se encuentra en el video. 2. Hashtags como numeral shorts que no debe faltar, así como unos 2 más que hagan referencia al contenido del video. Por ejemplo, si tu video es sobre gatos jugando, pues coloca un hashtag que diga numeral gatos jugando y así con los diferentes temas que hagan, ¿ok? Coloquen máximo 3 hashtags en sus títulos. 3. Descripción. Aunque no es un factor fundamental, necesitamos añadir palabras claves que tengan que ver con nuestro video y esto nos ayudará con las recomendaciones por parte de YouTube Shorts. Ojo, no exageren con las descripciones ya que no es un factor fundamental para la entrega en YouTube Shorts. 4. Frecuencia. Uno de los puntos más importantes adicional a la retención del video es su frecuencia de subida. Es por esto que si suben Shorts, armen una frecuencia de subida de los videos y manténganla durante el tiempo. Es decir, que si suben un short a la semana, la otra semana suban un short, ya que esto es lo que más va a premiar YouTube Shorts para los creadores de contenido. Ahora quiero que vayan a sus shorts y vean el porcentaje de retención y si observan que está por debajo del 100%, ya sabrán del por qué ellos no van a continuar creciendo y obteniendo más visualizaciones. Es algo triste pero real, ¿ok? Amigos, no se rindan con sus YouTube Shorts. En este momento hay mucha competencia, pero ya saben que deben concentrarse en la retención. Y si llegaste hasta aquí, te voy a dar solo a ti otro consejo muy especial que seguramente te va a ayudar a conseguir esa retención alta. Haz tus videos shorts entre 12 a 15 segundos y vas a ver cómo tus retenciones aumentarán por encima del 100%. Usa esta información de la mejor manera y si quieres recibir más informaciones como esta, te invito a suscribirte al canal, ya que todas las semanas tendrás videos que te ayudarán a crecer en YouTube. No olvides dejar un like y hacer algún comentario si te gustó este video. Un abrazo y chao chao.